Hola, bienvenidos otra vez a esta serie de entrevistas. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, se trata de Javier Mejías. Javier se define como consultor artesano en estrategias innovadoras para empresas y startups y especializado en modelos de negocio. He invitado a Javier porque se habla mucho, se oye mucho ahora hablar de esto del Lean Startup, innovación y demás, pero creo que necesitamos de un experto que nos cuente cómo podemos aplicar tanta teoría a la realidad de nuestras empresas al día a día. Bienvenido, Javier. Bien, gracias Laura. Yo creo que además es un tema muy oportuno porque yo estoy bastante quemado digamos, la farándula que se ha montado alrededor de estas cosas, cuando al final son solamente herramientas. Es una forma de entender y de sistematizar una forma de pensamiento. Al final es sentido común todo. Sí, sí. La primera pregunta que te voy a hacer, te voy a hacer una serie de preguntas muy prácticas. Me interesa dar ejemplos que me encuentro con mis clientes para, bueno, saber qué responderías tú, ¿no? Creo que hay un vacío. Yo me dedico al marketing, a la estrategia de marketing y ventas, pero no me dedico a la innovación y modelos de negocio, ¿no? Entonces, la primera sería, soy un empresario, llevo 20 años, 15 años, 10 años, los que sean. Vivía muy bien antes de la crisis, éramos bastante caros, fuimos los primeros en traer este servicio en España. La gente nos contrataba, no faltaba faena, pagaban los precios que pedíamos. Y desde hace unos cuantos años, la faena no solo ha bajado muchísimo, sino que además los pocos encargos que son aceptados nos dan, tenemos que reventar precios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? Porque sigo con eso, sigo con eso, sigo con eso, pero no me está funcionando. ¿Qué puedo hacer? Sí. Bueno, esto efectivamente lo primero es que nos demos unos cuantos latigazos en la espalda. Nos hemos convertido en la mayoría de las empresas al albor de la buena temperatura de nuestra economía en los últimos años. Yo siempre digo que en panaderos. Es decir, nuestro gran problema era despachar la suficiente demanda y como todos los clientes venían a nuestra panadería, pues poco a poco se nos fueron haciendo más romos los dientes, ya no teníamos demasiada garra comercial y al final, pues, digamos, esto se institucionalizó. Es un problema, obviamente, el haber utilizado este concepto. Lo que me has contado además es casi desde un punto de vista de la estrategia la definición de manual de lo que se llama un mercado saturado. Es decir, en un mercado saturado se dan varias cosas. Se dan un momento donde todas las compañías están intentando pelear por el mismo cliente, donde el cliente se vuelve un mercenario. Es una de las cosas que todo el mundo te dice, es que los clientes antes que eran muy fieles conmigo, ahora por una pequeña diferencia de precio se van. Además resulta que yo incluso intento innovar en mi producto, yo hago cosas y al cliente le da igual, solo quiere precio. Y encima es que resulta que me estoy convirtiendo en el jamón del sándwich. Yo siempre digo que el mercado saturado es cuando tú eres el jamón del sándwich. Es decir, notas que los proveedores, digamos, que eran de un nivel superior al tuyo, están empezando a intentar competir en tu segmento y los que eran más pequeñitos también intentan competir en tu segmento. Entonces te están empezando a aplastar y te conviertes en el jamón del sándwich. Esto es un síntoma muy desafortunado, pero cada día más habitual. Entonces, acabas corriendo, yo le llamo la carrera de la rata, porque al final es una carrera que no puedes ganar y que, digamos, el único factor es el precio. Y posiblemente el factor muchas veces es darte cuenta de eso, de que competir en precio no es una estrategia. ¿Qué hago yo con las compañías que me encuentro con este tipo de situación? Pues lo primero es dar un paso atrás. Es decir, ¿por qué hemos acabado compitiendo en precio? Y curiosamente lo que descubres es que al cliente el producto o el servicio que tú le estás prestando es que le da igual. Tú intentas cada día hacer mejor servicio y para el cliente tu servicio ya es suficientemente bueno. Normalmente la clave que detectes que estás compitiendo en un mercado saturado es ese. Que tu cliente dice, ya, pero es que para mí esto ya es suficientemente bueno, no necesito que me vendas más cosas, que me lo... Y entonces, claro, empiezas a competir en precio. Cuando esto sucede, lo que hay que hacer es dar ese paso atrás y mirar al cliente un poco como la primera vez que lo vimos, como cuando te metiste en el mercado y empezaste a analizarlo y qué problemas tiene el cliente y quién es este cliente, cómo puedo trabajar con él. Entonces es muy curioso porque cuando das ese paso atrás muchas veces te das cuenta de que vamos a imaginar que tú eres, no sé, un diseñador que hace logos, ¿vale?
Hoy en día hay 1000 millones de personas que hacen logos. O sea, posiblemente ahí vas a acabar compitiendo en precio. Y además, si encima te dedicas a competir pues, cosas como el coste por hora o el coste por logo, te estarás equivocando. Igual lo que tienes que hacer es dar un paso atrás y ver, a ver, ¿para qué quiere un logo mi cliente? Porque muchas veces lo que descubres es analizando este contexto de por qué hace las cosas el cliente, descubres nuevas oportunidades. A mí hay dos ejemplos que me han gustado mucho siempre respecto a cómo romper la dinámica esta del mercado saturado, que son el primero quizás y el más llamativo, el mundo de la producción de insulina. Es decir, no es muy aplicable a la mayoría de los mortales, pero es que es muy de manual y yo creo que inspira bastante. Resulta que hace 15 o 20 años las compañías farmacéuticas estaban compitiendo todas en un factor, que era la pureza de la insulina. Y entonces todas investigaban y gastaban miles de dólares, y los malditos clientes, que eran todos unos mercenarios, lo único que les pedían era precio. Decían, ya, sí, genial, pero yo lo que quiero es que me bajes precio. Y es que la insulina se había convertido en suficientemente buena para ellos. Es decir, el que fuera un 99,8, un 99,7 es que les daba igual. Y entonces de repente llegaron unos advenedizos, los de Lilly, que dijeron, a ver, esta no es la forma de competir. Y dieron un paso atrás y empezaron a ver, ¿qué puñetas le pasa al cliente de la insulina? Y entonces se dieron cuenta que el cliente de la insulina sufría mucho en otra parte del proceso, y era en la administración. Porque antes, todo el que además conozca a un insulino dependiente lo sabrá, tú tenías que llevar tu jeringuilla de cristal, hacerte el preparado, y era un auténtico infierno. Y además era muy largo y muy pesado. Y entonces estos señores investigaron en cómo resolver ese dolor. Es decir, pensaron en el contexto de este cliente y pensaron en cómo resolver ese dolor. Y lo que se encontraron es que lo que tenían que hacer era mejorar el proceso de administración. Y sacaron las plumas, que si conoces a alguien que se inyecte insulina, lo habrás visto, que es como un boli que llevas en el bolsillo y te inyectas y son 2 minutitos y es muy rápido. Es decir, cuando te encuentras en una situación así, lo que hay que hacer es dar un paso atrás y cambiar de variable competitiva. Y típicamente la mejor variable competitiva y la que más éxito está teniendo, al menos con los clientes que yo trabajo a día de hoy, es la usabilidad. Porque todos seguimos compitiendo en rendimiento, el mío lava más blanco, ¿vale? Y entonces no hay que lavar más blanco, hay que buscar otra forma. Igual es, oye, pues el mío en lugar de ir en cápsulas va en líquido. Uh-huh. Sí. ¿Vale? Es una visión un poco a alto nivel. No, además es que es como sacarte de... Porque estamos con lo nuestro, ¿no? Y a veces es como, bueno, es lo que dices, ¿no? Tira para atrás y Sí. airea el tema Sí. para verlo desde otro punto. Proceso yo siempre digo, vete un par de días fuera de la oficina y muchas veces es vete a mirar a tus clientes, porque normalmente tenemos la mala costumbre, sobre todo cuando estamos gestionando la empresa, de quedarnos mucho en nuestro despacho, de ver a los clientes que llegan, de verlos a través del email, de hablar por teléfono, pero no nos vamos a mirarlos, a entender cómo consumen. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas. A veces hay que ir no solo a preguntarles qué les duele, sino a mirar qué les duele. Sí. Porque a veces no sabemos expresar como clientes que nos duele. Está claro. Sí. No, es fascinante, la verdad, este tema. Luego también quería preguntarte sobre el tema... Modelos de negocio, otro topicazo que se oye. Correcto. Modelo de negocio y demás, ¿no? Para aquel que ya tiene una empresa establecida, sea desde hace 3 meses como 10 años, ¿no? Y que piensa en que necesita un modelo de negocio más rentable, escalable, lo que sea, más dinero, ¿hasta qué punto es necesario también tener en cuenta factores más personales a la hora de decidir un modelo de negocio? Sí. A ver, yo creo que, digamos, realmente veo dos cosas en lo que me estás contando. Primero hay un factor, el tema este de los modelos de negocio. Y seguro que cualquiera de tu audiencia le habrá pasado lo mismo. Es decir, esto de cuando tienes una nueva empresa, una startup y vas a lanzar un nuevo modelo de negocio es genial porque no tienes ningún histórico, no tienes ataduras. Y puedes crear en vacío, pero este no es el mundo real. O sea, la mayoría de las compañías tienen empleados, tienen procesos, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que el diseño de modelo de negocio jamás puede afectar a tu cuenta de resultados. Es decir, si te vas a plantear buscar un nuevo modelo de negocio, tú no puedes dejar de pedalear la bicicleta para pararte y pensar. Uh-huh. Entonces, muchas veces lo que tienes que hacer es trabajarlos en paralelo. Como a mí me gusta mucho contar ejemplos, por lo que me has dicho, tú quieres que te cuente ejemplos. Sí, por favor. Uno de los que más me gusta es una compañía de silicona que se llama Dow Corning.
estos señores se encontraron con que, bueno, tenían el típico modelo industrial que en España abunda a patadas. Es decir, tenían una fuerza comercial que era quien se encargaba de ir a los grandes clientes a venderles la silicona con el nivel de pureza que ellos quisiesen, etcétera. Con lo cual, claro, como era todo muy personalizado, tenían que ser pedidos de un volumen alto, eran caros, empezaban a sentir la presión de la competitividad y de repente algún colgado, porque no tiene otro nombre, se le ocurrió dentro de la compañía decir, oye, ¿y si montamos un e-commerce para vender silicona? Y claro, alguien le debe decir, ¿pero tú eres tonto o cómo dices esto? Pero sin embargo, el CEO le escuchó y dijo, a ver, esto puede tener su interés, porque claro, lo que este chico planteaba era, tenemos un tipo de cliente muy claro, que es el gran cliente, que quiere una silicona personalizada, pero también tenemos muchos pedidos de gente que te piden más o menos lo mismo, unas siliconas, digamos, por composición típicas. Entonces lo que le dijo es, oye, y si estandarizamos los 10 tipos de silicona que más nos piden, y en lugar de que la gente tengamos que ir nosotros a vender eso, digamos, una estrategia de marketing muy push, vamos a hacer justo lo contrario. Y entonces que sean ellos los que vengan. Y para eso vamos a montar un e-commerce, lo cual disminuye tu coste de adquisición por el tema de los comerciales un montón. Montaron el e-commerce y entonces detectaron el gran miedo, además, cualquiera que tenga una empresa, que según me está oyendo, debe estar diciendo, ya, estos son unos cachondos, porque van a canibalizarse todas sus ventas, porque claro, los clientes irán, será más barato. Bueno, pues lo que pasó es lo que pasa en todas las empresas. Es decir, hubo un 20% de los clientes actuales que se fueron al modelo este nuevo. De hecho, lo hicieron a través de una empresa adicional, completamente separada de la marca, para separar los modelos de negocio. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, empezaron a vender. Ese 20% de clientes se fueron y típicamente, y esto, perdóname que te lo diga tan claro, los clientes tocapelotas que tenemos todos, que suelen ser el que te pide el precio, el que además, curiosamente, es el que menos rentabilidad te da, pero más trabajo te da. Y esto es casi genial, oye, que se fueran. Pero, sin embargo, consiguieron un montón de nuevos clientes que jamás se habían planteado trabajar con esta compañía porque eran muy caros y que, sin embargo, les encajaba mucho mejor este concepto de autoservicio, precios más baratos, sin fuerza comercial, etc. Y el neto de la iniciativa fue mucho más. Es decir, separaron su modelo de negocio tradicional de un nuevo modelo de negocio, incluso en este caso a nivel societario, y lanzaron el nuevo modelo. Entonces, digamos, esta sería la respuesta a tu primera parte de la pregunta. Y la segunda es, claro, ¿cómo decides que sí y que no? ¿Vale? Y esto sobre todo tiene casi más que ver que con empresarios establecidos, que también con los profesionales independientes. Porque, claro, hablamos mucho de reinventar tu modelo de negocio, pero yo siempre digo que hay que establecer líneas rojas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy un caso también de reinvención de mi propio modelo de negocio. Yo trabajaba en el mundo de la gran empresa y demás, hasta que me puse a trabajar como asesor independiente. Y yo me puse mis propias líneas rojas, es decir, analicé qué me gusta hacer, qué sé hacer, por qué me pueden pagar, y encontré las cosas, digamos, que no quería hacer y las que sí quería hacer. Entonces, lo primero es pensar qué es lo que no quieres hacer. Es decir, si tú no quieres estar colgado del teléfono y quieres tener cierta independencia, pues obviamente hay un tipo de clientes a los que le tienes que decir que no. Y es al tipo de cliente que necesita disponibilidad 24 horas tuya. ¿Vale? Por ejemplo, yo trabajo con algunas tiendas de comercio electrónico que han montado la tienda de comercio electrónico porque querían independencia y, curiosamente, han hecho el error garrafal de poner su teléfono ahí para que todo el mundo los llame y están fritos a llamadas. Oye, no, plantéate hacer lo contrario. Déjanos tu teléfono y te llamaremos en cuanto podamos. Y entonces cambias el modelo. Y también muchas veces otra de las cosas que no pensamos es, ¿no? En este nuevo modelo de negocio hay muchas cosas que tú sabes hacer y por las que podrías ganar dinero, pero que odias. Tendemos a decir, claro, pero es que estoy empezando, tengo que aceptar todo lo que entre, etcétera. Incorrecto. Tienes que saber decir que no. Yo siempre digo que es más importante las cosas a las que dices que no que a las que sí, porque es lo que te va a definir. Entonces, tienes que tener muy claro cuáles son tus líneas rojas. Y este es un ejercicio que hay que hacer, digamos, antes de verte en la situación de tener que cruzarlas o no. Porque si no, siempre acabas bajándote los pantalones. Esto es así de triste y así de cierto. Y luego está lo que comentábamos antes de empezar la grabación de el estilo de vida que quieres tener, ¿no? Correcto. Yo creo que hay mucha gente que se plantea montar su propio negocio por buscar un estilo de vida más libre, más independiente, por viajar más o por al revés, viajar menos. Y curiosamente se encuentra que hace justo lo contrario, que
y es muy duro, es muy duro. Yo, por Sí, ejemplo, cuando empecé, una de las cosas que quería era pasar más tiempo con mi familia. sí. Y me di cuenta que esto era justo lo contrario de lo que había conseguido. Viajaba un montón. Pero luego también me hice mi propio análisis y me di cuenta que la línea roja no era pasar más tiempo con mi familia, era pasar más tiempo de calidad con mi familia. Y entonces he replanteado mi modelo, por ejemplo, para poder ir a recoger a mi hijo muchísimos días a la salida del colegio, ir a jugar con él, y después a las 7 me pongo a trabajar hasta las 10 de la noche sin ningún problema. Pero he pasado el tiempo con mi familia, que era lo importante. Sí, sí, sí. O hay gente que dice, bueno, que se plantea una empresa por ganar libertad y tiempo, es que me río, ¿no? Y, y dice, o miran que hay un negocio que está funcionando y dicen, pues voy a montar un bar yo también. Pero no se han planteado que ellos lo que quieren es libertad de localización, horaria y demás. Y un bar o un restaurante es lo más esclavo, por poner un ejemplo Absolutamente. muy inmediato, ¿no? Sí, sí. Y cuando además todo el mundo se divierte, tú estás currando. Festivos, bueno, sí, horrible, horrible. Pero bueno. Sí. Quería preguntar también sobre la demanda del mercado. Hay algunos empresarios y autónomos que dicen, voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda mejor la pregunta, ¿no? Yo soy diseñadora gráfica y últimamente me vienen clientes que me piden mucho sobre diseño de redes sociales, pongamos, Ujú. o soportes digitales. Y yo, pues bueno, haré a regañadientas una web así, pero yo hago imagen corporativa simplemente. O sea, me defino como esto y me da rabia que me pidan lo otro. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la mejor elección? Wow, es una pregunta, quiero decir, como siempre, y cada caso tiene una idea. Pero yo te voy a contar, digamos, mi punto de vista. O sea, para mí hay dos factores importantes. Primero es tus líneas rojas, precisamente. Entonces, si tú no quieres trabajar en el mundo de las redes sociales porque te gusta, porque no te gusta, porque te aburre, porque te parece que es una majadería, lo que se te ocurra, las líneas rojas son críticas. Y lo primero es, digamos, cuando tienes este momento de pivotar tu modelo de negocio, de, oye, quedo en diseño corporativo, me voy hacia redes sociales, tienes que pensar si tienes que cruzarlo. Y la segunda es realmente analizar el mercado, porque tendemos muchas veces a ser muy estáticos y a no estar atentos a lo que de verdad necesitan los clientes. Y esto muchas veces es la causa de esa deriva con la que empezamos la entrevista, de que te ha ido muy bien durante una época, pero no has sabido evolucionar con las necesidades de tus clientes. ¿Vale? Quizás porque la necesidad de identidad corporativa, no sé, por un nivel de madurez del mercado, porque resulta que el tipo de cliente, cuando iban bien las cosas, creaba muchas veces o replanteaba su identidad corporativa a menudo. Y que sin embargo ahora se ha dado cuenta que la tendencia del mercado lleva más hacia la estrategia de redes sociales, pues tienes que identificar cuáles son los patrones y ver si te puedes adaptar o no. Y aquí para mí es muy importante que te hagas una autorreflexión y es separar la anécdota de la tendencia. Porque Ujú. también es verdad que es muy a menudo que tenemos un cliente que te dice y que te convence, porque es muy vehemente, que el futuro es el diseño de las redes sociales y tú se lo compras y vale, genial, pues, y no. O sea, yo no sé si yo tengo clavado en la mente un episodio de Los Simpson donde el cuñado de Homer le dice a Homer, como tú eres el prototipo de americano medio, voy a diseñar un coche para ti, porque como tú eres el prototipo, a todos los americanos medios les gusta. Y entonces el coche que diseña Homer pues tiene una cúpula insonorizada para los niños, la bocina toca la cucaracha, en fin. Y claro, cuesta creo que $70.000 y se venden 2 unidades. Porque no hay que hacerle caso a lo que te dice la gente. Yo siempre digo una cosa que a veces confunde, y es que no tienes que buscar, cuando estás lanzando algo nuevo, productos para tu cliente, sino clientes para tu producto. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás lanzando algo nuevo, ojo, normalmente no tienes muy claro quién es el cliente ideal para esto. Con lo cual, si estás lanzando algo nuevo, te acabas imaginando lo que quiere tu cliente y entonces esto de crear en vacío está muy bien, pero no suele tener mucho éxito. Con lo cual yo creo que es justo lo contrario. Tienes que buscar clientes para tu producto. Es decir, con tu planteamiento, buscar gente que le pueda encajar. Es decir, gente a la que le pueda resolver el problema. Lo cual no quiere decir, y aquí es donde está el gran error, que si 10 te dicen te estás equivocando, yo lo que necesito como cliente es esto, no le des una respuesta.
pero si no acabamos muchas veces dejándonos llevar por la anécdota y por intentar resolver el problema de cada cliente. Y eso a lo que te acaba llevando es a generar Frankenstein. Yeah. Yo tenía un cliente muy divertido que estaban creando un software de temas de financieros, total, que era muy bueno, muy bien pensado y se lo vendieron a uno de los dos grandes bancos de España. Y oye, genial, y el banco le dijo, oye, me encanta, es una pasada, pero es que resulta que lo que necesito es que me hagas estas dos adaptaciones. Ah, bueno, vale, genial. Y luego se fueron a vendérselo a otro banco. Oye, y también lo consiguieron vender. Pero el otro banco le dijo, oye, es que lo que me interesa es que también le pongas... Entonces, los también, yo los llamo cariñosamente los pollaque. Pollaque, estás con esto, me pones... Y entonces se le llenó el producto de pollaques. Y lo que le pasó es que al año y medio ni un solo cliente le renovó, porque el producto era tan grande y tan farragoso y tan inmantenible que no funcionaba. Y era un producto maravilloso. Es decir, el cliente le había pedido realmente un cuchillo jamonero y él acabó teniendo una navaja multiusos de 25 usos. Sí, no, este ejemplo lo ejemplifica mucho, ¿no? Está claro. Luego también se habla mucho de, y ya para terminar, del tema innovar, que es un poco lo que estamos ya hablando, ¿no? Pero se oye innovar, hay que innovar, y claro, está el autónomo, dice, bueno, tengo que innovemos. Y entonces no sabe realmente qué puede hacer, qué es innovar exactamente, tengo que hacer algo totalmente diferente, tengo que adaptarme al mercado, tengo no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú sabrías dar algún consejo o ejercicio que pudieran implementar y que pudieran ya verlo, para que pudieran verlo un poco más claro? Muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, la palabra innovar ya no quiere decir nada. De hecho, a mí me da un cierto repelús y lo intento utilizar lo menos posible. Pero digamos, si fuéramos un poco puristas, innovar lo que quiere decir es crear algo que aporte valor. ¿Vale? Y esto muchas veces no quiere decir montar algo a nivel espacial y reinventar la rueda. Muchas veces quiere decir simplemente replantear el cómo hacer las cosas. Porque si no, y digamos, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora, una de las frases favoritas mías de Guy Kawasaki es que al final o eres diferente o eres barato. Sí. Entonces es generar esa diferencia, pero no ser diferente porque sí, es ser diferente y haciendo una diferencia que al cliente le importe. Exacto. Y esto en la práctica, ¿cómo se hace? Quiero decir, y con la mayoría de gente con la que yo trabajo, ¿qué ejercicio hago que suele funcionar muy bien? Normalmente la cagamos vilmente como profesionales y como empresas porque dejamos de empatizar con el cliente y entonces vemos las cosas desde nuestro punto de vista, no desde su punto de vista. Entonces, por ejemplo, empezamos a decir, oye, es que es muy importante que seamos muy grandes porque a los clientes les importa mucho que seas grande. Es mentira, a ningún cliente o a casi ningún cliente nos importa que la empresa sea grande, mediana o pequeña. Lo que nos importa de eso es la experiencia que tenga o la confianza que nos pueda dar. Y son dos valores diferentes. Entonces, yo lo que recomiendo primero es, vamos a llamarlo, hacer un ejercicio de identificar desde el punto de vista del cliente qué es importante en el servicio que haces. Y esto está muy bien que tú lo hagas en vacío, pero lo que supone es que vayas a hablar con muchos clientes y les preguntes. Es decir, el precio es un factor, siempre. Pero, por ejemplo, si estás montando una tienda, el servicio, es decir, lo que conozcas a la gente y sus gustos posiblemente tengan mucho valor. Y así muchas más cosas. Y luego, además, que hagas un cierto análisis, es decir, te pongas en esos zapatos del cliente y digas, a ver, imagínate, el otro día lo contaba, vamos a pensar en cómo es el proceso de contratar un viaje para irme de vacaciones. Y entonces, el primer punto, con el ordenador, ¿vale? Y esto se llama el mapa del viaje del cliente. Con el ordenador, pues busco cuál es el destino y entonces estoy muy motivado. Es un momento donde estoy muy contento. Reservo mi destino, me cuesta dinero, pero resulta que encima tengo algún problema y tengo que hablar con la agencia. Y la agencia solo puedo hablar con ella por teléfono y es un auténtico infierno. Un punto donde estoy molesto y quizás pueda hacer algo. Luego, total, me envían los billetes, me voy al aeropuerto, paso el control de seguridad y qué punto odioso cualquiera que haya viajado lo habrá sentido. No tengo ni idea de dónde está la puerta de embarque, no sé dónde está la terminal, no sé a qué hora realmente sale mi avión o no, no sé si va a llegar pronto o va a llegar tarde, no sé si tiene retrasos. Es un punto donde más nadie está trabajando a día de hoy. Bueno, hace poco yo estaba trabajando con unos chicos que están haciendo una aplicación para el móvil que utilizamos este sistema para pensarlo,
porque a ellos les pasaba lo mismo, es decir, no sé dónde innovar y entonces ellos, digamos, estaban acostumbrados al mundo este de los viajes. Y descubrimos esto, con lo cual tú metes tu vuelo en esta aplicación y no solamente te dice dónde tienes que ir, cómo es el mapa desde más o menos donde estás para ir a ese lugar, sino que a partir de ese momento, en cuanto hay cualquier evento asociado a tu vuelo, es decir, te cambia la puerta de embarque, se va a retrasar, te manda un mensajito diciendo, te ha cambiado la puerta de embarque a no sé qué número, tu vuelo se retrasa no sé cuánto. Y eso ha hecho que los clientes se vuelvan locos. Fíjate que es una chorrada, pero es que como el que haya estado en esa situación sabe que le da muchísimo valor. Entonces lo que hay que hacer es sentarte o ponerte en los pies del cliente e intentar recorrer el mismo camino que recorrería él, digamos, en el planteamiento del servicio. Imagínate, en el diseño del logo. Yo antes siquiera del diseño del logo posiblemente tengo un problema importante y es la inspiración. ¿Vale? Entonces, oye, ¿y si tú me ayudas a inspirarme? ¿Vale? Porque normalmente yo, de hecho es un proceso que he sufrido hace poco, he tenido que trabajar con el diseño del logo de un cliente y, claro, todos los diseñadores te dicen, oye, yo te diseño algo, pero dame marcos de referencia. Y te toca a ti pegarte un curro, muchas veces no sabes qué contarle, el famoso briefing del diseñador, ¿sabes? En el mundo del diseño todo el mundo entiende muy bien, pero el cliente nunca entiende. Es decir, ¿y si me ayudas en ese proceso previo para que, primero, yo me sienta cómodo haciendo ese trabajo y no me sienta perdido, y después tu trabajo sea muchísimo más eficiente? No, esto es muy Y eso interesante. es innovar. O sea, Sí. Innovar no requiere que diga, pues ahora voy a crear diseños en 4 dimensiones. Sí, no, se piensa uno que tengo que crear una app y al final es juntar dos cosas existentes. No sé dónde lo vi, ¿no? Donde había PDFs, donde los links habrían vídeos que completaban la explicación del ebook. Y me pareció, esto hace años ya, esto ahora está más que sobao, ¿no? Pero me pareció fascinante. Efectivamente, porque tú tenías un dolor y te ayudaban a resolver ese dolor. Sí, no sé, y eran cosas existentes ya. En Javi. España ya sabes que, digamos, nuestra máxima innovación es ponerle palo a cosas. Sí, Es decir, en la España fregona. la fregona es un palo con un mocho. El chupa-chup es un chicle con un palo. Bueno, pues quizás te tengas que pensar a qué le pones un palo. Pero qué gran punto de dolor era fregar de rodillas, fíjate tú. Correcto. Bueno, Javier, la verdad es que es un placer. Podría estar hablando contigo horas, no quiero robarte más tiempo. Dinos dónde podemos encontrarte para que el que esté interesado en seguirte o trabajar contigo. Ujú. Muy bien. Yo tengo un blog en el que siempre hablo alrededor de estas cosas. Además, intento hacerlo de una forma muy clara. De hecho, he estado muchas veces pensando en cambiar el nombre del blog a No Bullshit Business Models. Es decir, algo así como modelos de negocios sin tonterías. Sí. Y el blog es www, o da igual sin W, Javier Mejías es con g.com/blog. Y Genial. además ahí está también toda la información mía respecto a en qué trabajo y demás. Y bueno, si puedo ayudar a alguno de tus elementos de audiencia, será uno. Sí, ojalá. Bueno, pues nos vamos viendo. Hasta luego.